Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares nuevamente. Estamos en el segundo martes de diciembre. Nos estamos acercando ya a las tradiciones navideñas. Guatemala ya se ve envuelta en ese ambiente festivo de fin de año, ese ambiente que nos lleva a una espiritualidad especial, pero también a un ambiente de fiestas y de compartir con nuestros amigos, con nuestras familias. Esta noche vamos a hablar precisamente de eso, de tradiciones navideñas, de las tradiciones navideñas que se mantienen en Guatemala, que han evolucionado a través de la historia, y vamos a hablar por eso con Miguel Álvarez Arévalo. Él es historiador y cronista de la ciudad, es un amigo ya muy sentido de Crónica. Hace un año, un poquito más de un año, estuvimos conversando más o menos con estos mismos temas. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir con la audiencia de Enfoque los aspectos históricos de todo eso que disfrutamos durante estas fechas. El domingo pasado fue el 7 de diciembre, el día tradicional de la quema del diablo, y de ahí arranca este periodo navideño más o menos, que tiene mucho que ver con lo espiritual, porque algo de eso tiene también la quema del diablo. Así es. Sí, yo creo que para entender las tradiciones de Guatemala, que son muchas, tenemos que conocer la historia, porque las tradiciones son precisamente producto de la historia. Y en el caso nuestro tendríamos que ver nuestras raíces, para lo cual veremos lo que es la parte mesoamericana de todas esas culturas que habitaron esta región de América y básicamente el territorio de Guatemala. Y no podemos olvidar, por el otro lado, la occidentalización que se va a dar a partir de 1524. Entonces, aunque haya una implementación de una visión desde el punto de vista greco-latino, es decir, occidental, va a suceder también un mestizaje. Este mestizaje se va a ver en distintos puntos. Lo vamos a ver desde la parte étnica, lo vamos a ver también en la parte cultural, y eso es precisamente lo que va a originar en gran medida lo que son nuestras tradiciones, porque es Mesoamérica con lo que puede venir de Europa, pero sobre todo vamos a ver la interpretación por parte de nuestros pueblos de estos eventos. De esto que venía, todas estas culturas, todas estas Guatemala enriquece. Culturales. Guatemala le va a dar en color, olor, sabor. Dentro de todas esas tradiciones, obviamente la Navidad tiene un sinfín de manifestaciones culturales. Desde el punto de vista antropológico, para entender la Navidad en Guatemala, se parte de este hecho hoy folclórico conocido como la quema del diablo. Sin embargo, en un momento fue parte de la cultura oficial. Eso quiere decir que era parte de la institucionalidad. O sea, que era una actividad, digamos, regida, por decirlo de alguna manera. Por la oficialidad. Vamos a hablar, entonces, la luminaria. El antecedente de lo que ahora se llama quema del diablo es la luminaria o iluminación. Estas luminarias, pues, existían no solo en Guatemala, sino que en otros lugares, y obviamente eso viene de Europa. La luminaria es un pebetero a base de cera, que da un ambiente festivo al colocarse en artísticos candelabros gigantes, en las plazas, en los edificios importantes, cambiando la oscuridad de las noches para dar claridad, porque la luminaria se coloca básicamente para vísperas o para acontecimientos importantes. Por ejemplo, la coronación del rey, la llegada del nuevo presidente de la Real Audiencia o algún otro evento que se considerara importante. En este caso, la celebración al día siguiente, el 8 de diciembre. Exactamente. Entonces, viene la luminaria como parte de la oficialidad. Pero en el año 1617, la luminaria ya existía, pero ahora vamos a ver el antecedente propio de lo que es quema del diablo.
Es 1617. En ese año, el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala declara a la Inmaculada Concepción de la Virgen María como patrona tutelar de la ciudad de Guatemala. A esta propuesta municipal se unió el conde de La Gomera, que era el presidente de la Real Audiencia de Guatemala. Y juntos deciden hacer un evento popular en el atrio de San Francisco, el 8 de noviembre de 1617, indicando que el próximo 8 de diciembre se ofrece una procesión anual a la Virgen de Concepción, y esta procesión sigue haciéndose hoy en día. Sí. Es la procesión de San Francisco. Bueno, pero entonces la municipalidad hace este juramento. Entonces la luminaria pasa a ocupar un lugar importante. A las 6 de la tarde de la víspera de Concepción, que es el 7 de diciembre. Entonces encontramos a lo largo de la época colonial la demostración de gastos del ayuntamiento en torno al manejo de la cera para la luminaria del 7, que llegaron a llamarse las luminarias de la Virgen. Pero también tenemos que ver de que estas luminarias tendrían que haber sido demasiado fastosas. Encontramos una descripción ya aquí en la Nueva Guatemala, 1855, y la hace un francés, es el abate Francés de Bourbourg, quien envía una carta a París, donde relata, pero en síntesis dice: subí a lo alto del Calvario. De repente la ciudad se encendió por arte de magia. Nunca había visto una iluminación tan magnífica, ni en México, ni en Nueva York. Más bien se me figuraba estar en la fiesta de las luces en Bengala, y todos los edificios entraban en una competencia. Entonces quiere decir que era algo muy elegante, sí, y costoso. Pero hay que ver varios aspectos. Uno de ellos, el político. Va a haber una separación de las fiestas de la iglesia con el Estado y con la municipalidad. Y por el otro lado va a ingresar a finales del siglo XIX la luz eléctrica. Entonces esto ya empieza a cambiar. Ya no es el ayuntamiento, va a ser la gente. Ya no es necesario hacer esos pebeteros porque ya hay luz. Y la cuestión de la iluminación era crear un ambiente de luces. Entonces el pueblo le va a dar otra connotación. Y aquí tendríamos que ver el aspecto entonces suntuoso del que viene de la época colonial a lo que va a dar el pueblo, que le va a cargar un sentido religioso. Porque la fiesta de la Virgen de Concepción tiene como mensaje la próxima venida de Jesús, pero para esto se previene a la Virgen del pecado original. Entonces, eso quiere decir que, digamos, la quema del diablo es una tradición eminentemente guatemalteca. Ya, o sea, como quema del diablo. El concepto existía, pero como quema del diablo se queda solo en Guatemala, no existe en otro país. No, por ejemplo, el 7 de diciembre a las 6 de la tarde se enciende Colombia, con lo que se llaman las luces de la Virgen, pero son más cercanos a la luminaria. Entonces son grandes festivales, pero un hecho ya llamado quema del diablo y totalmente vinculado a la fiesta de la Concepción es Guatemala. Guatemala. Sí, entonces sí es un hecho guatemalteco que se transforma de lo suntuoso a un sentido de religiosidad popular, una lucha entre el bien y el mal. El diablo, que es el mal, sale castigado por el bien, pero posteriormente esta tradición llega a convertirse en una diversión, una tradición social convertir, claro, de diversión, perdiéndose los sentidos originales de la misma. Hoy en día, y tras una transformación en el siglo XX, llegamos al siglo XXI manteniendo la tradición, pero tomando en cuenta el medio ambiente. Es decir, se ha creado las fogatas están cambiando para quemar las piñatas estas que hemos visto cada vez más. Sí, porque originalmente y hasta los años 50, 60 se iban a recoger chiribiscos y quemar me tocó recoger chiribisco. Quemar el chiribisco, y es la función de hacer la luz. Pero hubo una época que la gente abusa y entonces quema lo que ya no sirve.
Eso sí era negativo para la tradición misma y para el ambiente. Entonces se ha llegado, y aquí colaboraron mucho los artesanos que hacen piñatas, a hacer los diablitos, que solo duran un momentito. Y es oportuno también porque lo que se necesita de acuerdo a la tradición es luz, que haya una luz. Pero luego en Guatemala la Navidad se abre con este hecho. Entonces la quema del diablo es motivo también de encuentro familiar, de encuentro de vecinos, porque se reúnen en torno a quemar las cuadras, las competencias también de que las se hacen competencias, de fogatas, ahora la piñata, pero luego de esto viene ya lo que va a ser también el otro aporte navideño de Guatemala, el batido. De eso vamos a platicar en el siguiente bloque. Vamos a pasar al primer corte comercial y vamos a entrar ya de lleno, al volver vamos a entrar de lleno a esos ambientes que nos va a tocar vivir y ver y que vemos a lo largo de los años a partir de la próxima semana con las posadas y ese tipo de actividades. Volvemos inmediatamente con más de este programa prenavideño de Enfoque. Especiales de Canal Antigua. La crónica de hoy es la crónica de siempre. El análisis a profundidad del acontecer nacional e internacional. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente, su cultura. Solamente en Crónica, tu revista. La revista de Guatemala. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque. Esta noche conversamos con Miguel Álvarez sobre las tradiciones navideñas. En el primer bloque hablamos sobre la quema del diablo y ahora ya nos adentramos, Miguel, a estos días que ya vienen previos a las posadas. También Guatemala mantiene, así como el tema de la quema del diablo, mantiene unas tradiciones bastante más profundas. México mantiene las posadas, un poco Perú, pero nosotros lo tenemos muy fuerte. ¿Cómo es que funciona y se desarrolla a lo largo de la historia todo esto? Y ellos lo tienen precisamente por Guatemala, porque la posada es una creación guatemalteca. Ah, eso no sabía yo exactamente. Hay unos antecedentes del siglo XVI en la península ibérica que se llaman jornadillas, que se hacían del 16 al 24 de diciembre en los conventos, con los religiosos o religiosas llevando una imagen del niño Jesús y haciendo una declamación de petición de posada en las celdas. Pero en Guatemala no va a ser en los conventos ni con el niño, ni la imagen del niño Jesús, sino que va a ser en las calles y con la imagen de Jesús, de San José y la Virgen, María, sí, vestidos de peregrinos. Pero lo más importante aquí es la figura del hermano Pedro. El hermano Pedro viene a Guatemala a mediados del siglo XVII, muy devoto de la Navidad. Funda la única orden religiosa en la época colonial en América, con el nombre de Belemitas, en nombre de la ciudad donde nació Jesús, Belén. Para poder hablar del hermano Pedro me voy a apoyar en su primer biógrafo, que es Fray José Gonzalo García de la Concepción, quien publicó en el año de 1723 en Sevilla la historia belemita. Y él nos dice acerca del hermano Pedro: para la Nochebuena recorría en una procesión festiva las calles de la ciudad y se dejaba acompañar por niños, personas de toda edad y condición, apoyado de faroles, los chinchines, las tortugas, pito, pandereta. Nos lo están diciendo en 1723.
Pero el hermano Pedro, antes de morir, él murió el 25 de abril de 1667. Días antes de morir, él agregó a su testamento que no se pierda la costumbre de hacer la procesión de la Nochebuena. Ahora tenemos que ver el sentido de esa procesión de Nochebuena. El primero está tomado de... ¿Y cuándo ocurre, digamos, de convertirse en una procesión de Nochebuena de un día a convertirla en una serie de días pidiendo posada? No, eso desde un principio lo hace el hermano Pedro. Okay. Es que la procesión de Nochebuena es la última, que es la que lleva el mensaje. Pero principia el 16. 16 a 24. Es entonces recorrer la ciudad, recordando el viaje de San José y de la Virgen, la algarabía de la gente. Pero la intención es el 24 llegar al hospicio de Belén, donde está la gente que no tiene quien por ella, la gente que está convaleciendo, que aún está enferma, solos. Entonces llega el hermano Pedro acompañado de tanta gente con San José y la Virgen, y les llevan entonces música, alegría y refrigerio. Así nace la posada. Ahora vamos a ver, la orden belemita se constituye a la muerte del hermano Pedro y le correspondió a Fray Rodrigo de la Cruz, quien era Fray Rodrigo Arias de Maldonado antes de su conversión, el extender la orden. La lleva entonces al virreinato de Nueva España, que es México, a varios lugares del virreinato, pero se establece una casa muy grande en la Ciudad de México. También van a La Habana, Cuba, a Cusco y a Lima en el Perú. Y es así como la posada se expande, se expande, porque no encontramos una evidencia histórica de las posadas en México antes de la llegada de los belemitas. Entonces es un gran aporte belemita a lo que era el virreinato en ese momento o lo que va a ser América del Sur. En cada lugar se va a recrear, porque la cultura es tan rica que en cada lugar tiene sus particularidades. En México la tenemos con la piñata, que a la vez la piñata es de la China, llega a Italia, de Italia a España, de España a América, son los 7 pecados capitales, etc. Pero en Guatemala no hay piñata. Es la procesión con instrumentos prehispánicos como la tortuga, los chinchines, los pitos, recorrer la calle y convivir. Y es aquí donde aparece la gastronomía. Diciembre frío, entonces un ponche. Buñuelos, batido. El batido es el fresco de súchiles con tiste. El fresco de súchiles se toma para la Semana Santa. Y el tiste, pues es un polvo para hacer un fresco en cualquier momento. Pero en esta época de diciembre se mezclan y es un hervido. Y se llama batido porque con el molinillo lo van dando. Entonces, la posada nos va a dar ya el principio de la gastronomía navideña. Y ya si nos adentramos un poquito, ya en Navidad, pues obviamente tenemos muchos simbolismos también. Sí. Tal vez es interesante platicar un poco sobre ellos. Tenemos la misa de gallo, tenemos por supuesto la cena navideña, pero está el árbol navideño que sí, aunque digamos no tiene el espíritu cristiano del todo, viene con esa mezcla que nos viene un poco de Europa y de Estados Unidos. Así es, pero yo quisiera retomar aquí a un pensador liberal, partidario y amigo de Justo Rufino Barrios, Ramón A. Salazar, que él escribió la historia de la intelectualidad en Guatemala y otras obras más, y él se daba el lujo de criticar las tradiciones de Guatemala. Sin embargo, en su libro, en vez de criticarlas, es ahora base para poder entenderlas. Él mismo la vive. Está en Alemania, esto es siglo XIX, final del siglo XIX, cumpliendo una función de Estado en Alemania, cuando de repente dice, qué raro todo, mucho frío, todo blanco, un árbol muy raro que le prenden luces. Y aquí es donde le sale lo guatemalteco. Es que no se puede comprender la Nochebuena sin nacimiento.
sin hojas de pacaya, sin flores de Pascua, sin manzanilla y sin tamales. Entonces quiere decir que ya en el siglo XIX la idiosincrasia del guatemalteco para la Navidad son todos estos elementos que se habían aglutinado a lo largo de nuestra historia. Y hoy en día la Navidad guatemalteca sigue manteniendo estos elementos. El nacimiento, la hoja de pacaya, la manzanilla. O sea, el nacimiento también es algo nuestro, muy nuestro. Es no está también en otros países. Hay nacimientos en toda Europa, en toda América, pero el nacimiento de Guatemala tiene historia, tiene color, tiene olor, tiene todo. Porque el nacimiento en sí, pues es italiano. Tendríamos que ver la figura de San Francisco de Asís. Estaríamos en el año 1223. Luego la orden franciscana que lo expande por Europa, llegando a la península ibérica. Pero bastante sencillo, casi toda Europa es muy sencillo. Aquí se le ha ido haciendo... Ahí es donde vamos con esto de que Guatemala enriquece con color, con olor. Con sabor. Con sabor. Vamos a ir al último corte, Miguel. Vamos a ir al último corte y vamos a volver para hablar de esa noche tan especial, de esa noche de la cual disfrutamos en familia todos los guatemaltecos, la Nochebuena, que también difiere un poco. En otros países se celebra más el día siguiente, el 25 de diciembre, el día de Navidad, como nosotros lo conocemos. Nosotros celebramos más la Nochebuena y por supuesto también la Navidad. Vamos al corte y volvemos inmediatamente con la parte final de este enfoque. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con la última parte del programa de esta noche de Enfoque, que está muy interesante. Miguel, nos quedamos ya hablando, prácticamente estábamos ya en Nochebuena. ¿Por qué en Guatemala, yo diría en Latinoamérica en general, celebramos más la Nochebuena y los países anglosajones celebran más el Día de la Navidad? ¿Esto tiene que ver con algún aspecto histórico-cultural? Sí, tenemos que ver lo religioso. Digamos, la Nochebuena tiene una gran importancia espiritual en el mundo católico. Para la preparación de la venida del Niño Jesús. Del Niño Jesús. Entonces, en el mundo católico, en este caso, en Europa, tendríamos que ver Francia, España, Portugal, Italia, gran parte de Alemania, Austria. Entonces la Nochebuena es precisamente el momento de preparación, son los coros, los villancicos son de Nochebuena, para luego preparar y cantarlos en la misa del gallo, la cena de Navidad. Entonces Guatemala, aquí entraríamos a la historia, siglo XVI en adelante, que es el momento de que llegamos a este mestizaje, a este encuentro. Sí. En Guatemala, a través de la historia, la Nochebuena ha sido muy especial. En primer lugar, de muchísima espiritualidad. La Nochebuena no es de bullas, etcétera, sino que es
de mucha fraternidad, de muchos familiar. amigos, familiar, todo en torno al niño Jesús. Y es aquí donde aparecen los villancicos. Los villancicos son europeos, Sí, vienen a nuestro medio, pero hay algo importante en la historia de la música en Guatemala. Dentro de las primeras composiciones de música en Guatemala en el siglo XVI aparecen villancicos de Navidad. Y a lo largo de la producción musical colonial, los villancicos de Navidad. Y nosotros hemos conocido los villancicos coloniales o del siglo XIX. Hoy en día pues hay mucha influencia, hay villancicos o cánticos preciosos, pero tenemos los nuestros. Entonces el nacimiento es parte de la casa, el villancico, la misa de gallo a medianoche. Ahora ya es raro que se haga. La misa de gallo se hace a las 4, a las 8 de la noche. Sí. Ya no, ahora se sigue la de Roma, que es a las 4 de la tarde. Miguel, nos queda muy poco tiempo y hay un tema que a mí no me gustaría que lo dejáramos de tocar porque forma parte mucho de las raíces guatemaltecas, el tamal. O sea, hasta hace unos 15 años, 20 años, el tamal era el único o casi exclusivo plato navideño. Hoy en día hay una mezcla entre el pavo en algunos hogares, según la condición económica también, pero el tamal sigue jugando un papel, yo diría, dentro de nuestras tradiciones navideñas. No, o sea, sí quería cerrar yo, porque cada país tiene su propia cena de Nochebuena. La nuestra, la cena de Guatemala, con toda esa espiritualidad, nacimiento de la música, o el árbol de Navidad, porque el árbol ya tiene más de 100 años de estar en nuestro medio. Bueno, pero nuestra cena, tamal negro y tamal rojo. El tamal es de origen prehispánico, enriquecido en la época colonial. En el caso de Guatemala se comen tamales los sábados, todos los sábados, o en alguna fiesta se hacen tamales, pero el tamal de Nochebuena es especial. Este está preparado muy especialmente, y compartirlo con algo también que es de nuestros ancestros, el chocolate, porque la cena tradicional de Nochebuena en Guatemala es el tamal negro o el tamal colorado o rojo, pero con la taza de chocolate. El cacao. El cacao es uno de los grandes regalos que dio Mesoamérica al mundo, y ya con azúcar y con canela pues ya es una bebida colonial. Lo mismo sucede con las flores tradicionales, las pascuas. La flor de Pascua es una especie propia de Mesoamérica que se da mucho de octubre a fin de año, pero antes no tenía ningún simbolismo porque se daba en los campos de Guatemala o de México, pero solo porque es flor de temporada. Pero de repente esta especie fue descubierta, se lleva a los Estados Unidos y se vincula con la Navidad y ya se patentiza como un símbolo universal de la Navidad. Hoy en países incluso no cristianos, sé que hay una Navidad comercial, aparece esta flor de Pascua, o es una especie de estas tierras mesoamericanas y que hoy en día Guatemala produce, ya comercialmente, ya no solo lo que da el campo, porque hay que ver los campos de Guatemala con esas flores de Pascua silvestres, ahora se cultivan y se exportan, pero la flor de Pascua, como el chocolate, que forman ahora parte también de la Navidad universal, porque el chocolate es de la Navidad universal, y la flor de Pascua también, ahí está presente Guatemala. Y el pavo es una especie también mesoamericana, que de Mesoamérica va a Europa, básicamente a la Inglaterra victoriana, y luego ya regresa sofisticado para la Navidad. Entonces vemos pues de que Guatemala ha estado muy activa en su cultura, ha dado, ha recibido, ha transformado, y Guatemala mantiene una Navidad muy especial. Yo siempre lo digo, las tradiciones de Guatemala tienen ese color. El país en sí es un país de colores, y nuestras tradiciones de color, de olor y sabor, y la Navidad hay que agregarle el calor. Aunque hay frío en diciembre, pero hay un calor espiritual, humano que tenemos los guatemaltecos. Muchas gracias por su atención. Estamos terminando nuevamente Enfoque. Creo yo que ha sido y agradezco a Miguel el que nos haya dado
una aproximación, diría yo, histórica a esas tradiciones tan nuestras, tan arraigadas, que nos deben llevar a que el 24 en la noche podamos disfrutar en familia de un delicioso tamal o de un pavo, pero especialmente mantengamos la tradición del tamal, que es algo muy guatemalteco, que es algo muy nuestro y que nos permite compartir con nosotros, con nuestros hijos, con nuestras familias, compartir parte de lo más bello de que tiene la Navidad, la espiritualidad y todas esas tradiciones de las que hemos hablado esta noche. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo martes con Enfoque, un programa especial en el que haremos un análisis de lo que ha sido el año 2014. Lamentablemente no será un programa tan agradable como el que hemos tenido esta noche, pero será un programa para que podamos meditar sobre la situación que vive nuestro país en términos generales. Muchas gracias por su atención. Que Dios bendiga en este ambiente navideño a Guatemala y a cada uno de sus hogares.